¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguidme en esta historia que es una puñetera vergüenza. Imaginaros que en un país como Alemania, el presidente de un parlamento destruye la foto de víctimas del nazismo. Bueno, en España ha ocurrido. Presidente del Parlamento Balear de Vox destroza la foto de víctimas del franquismo de esta forma. De reparació. No pot tocar el meu ordenador, president. Abandoni la sala. No pot tocar el meu ordenador, president. Abandoni la sala. En Baleares, el Parlamento lo preside alguien de Vox, Gabriel Lesén, por el acuerdo que tienen con el Partido Popular. Se estaba debatiendo la derogación de la ley de memoria. Ya veis las prioridades que tienen esta serie de partidos. Bueno, pues lo que hacen desde la oposición, desde la izquierda, es poner fotos de las víctimas de las Roges del Molinar. Son un símbolo allí. Ahora os voy a contar esta historia porque tanto que presumen de proteger la vida. Por ejemplo, Aurora Picornell la fusilaron, estaba embarazada, tenía una niña de 2 años. Bueno, pues lo que ocurría era ese destrozo por parte del presidente del Parlamento, que es de Vox, y que, por cierto, dijo que iba a llevar a cabo su mandato con moderación y sosiego. Yo quiero hacer una gestión racional, sosegada, estoy al servicio de todos, sin excepción. Yo digamos que soy un árbitro, ¿no? Tocar el meu ordenador, president. Y a veces recurro mucho al humor, a la ironía. Por ejemplo, ese tuit de los penes y la beligerancia no es una frase mía. El meu ordenador, president. Con imágenes de este tipo somos la vergüenza de Europa, en un país donde no se ha condenado el franquismo, donde no hay unanimidad para condenar la violencia, la tortura, la persecución, el encarcelamiento, los crímenes, donde todavía hay tantos desaparecidos en las cunetas, tener que soportar esto, pactos PP y Vox, y ahí vemos la extrema derecha con las prioridades que tiene. El presidente del Parlamento, este dirigente de Vox, enfrentándose así, optando por amenazar con expulsar de hecho, a miembros ya de la oposición, pero amenazaba con expulsar a todos, no solo a quienes estaban en la mesa. Señora Costa, está expulsada. Señor presidente. Guarden silencio o expulsaré a más gente. ¿Puedo pedir la palabra por el artículo 81 y para pedir explicaciones? ¿O me puedo No ha habido acercar? alusiones, señor Neruela. Hombre, lo que ha habido es una decisión que se han negado a acatar. ¿Qué decisión? Y ¿Por qué llevo media hora artículo? intentando convencerlas de que ¿Por lo qué hagan por las ¿por qué buenas, artículo, por así favor, que lo señor hacemos por presidente? las malas. Esto no se puede soportar. En fin, que vengo a traer moderación, sosiego. Y el Partido Popular tiene que explicar por qué mantiene sus pactos con Vox que permiten el gobierno de Baleares y que la presidencia la ocupe este tal Gabriel Lesén. Que con esta violencia rompa una imagen de víctimas del franquismo. Víctimas que fueron mujeres perseguidas por ser feministas, por ser comunistas, fusiladas. Mercedes Garrido, socialista, decía: es intolerable esta violencia por parte del presidente de un parlamento. Sí, es una vergüenza que España dé esta imagen al exterior. Es insoportable, no tiene un pase. Únicamente por exhibir la fotografía de 3 mujeres violadas y asesinadas durante el franquismo. Únicamente por eso. No atenta al decoro de la Cámara, no atenta al decoro de ninguno de los diputados. No ha sido capaz de decirnos por qué nos llamaba al orden. Nos llamaba al orden porque exhibíamos fotografías de mujeres asesinadas por el franquismo, que es precisamente lo que quieren acallar con la derogación de la Ley de Memoria Democrática, que eso es lo que hay de fondo. Nosotros estábamos protestando hoy por esa derogación de la Ley de Memoria Democrática. Lo que quieren hacer es callarnos la boca y vemos que quieren callarnos la boca de manera violenta, además. Aurora Picornell, los Roges del Molinar, en cierta forma, son un símbolo claramente de la persecución contra el comunismo, el feminismo. En el caso de Picornell, además, no solamente la mataron a ella, también al marido, también al padre, también a los hermanos. Fue un ensañamiento. Una joven de poco más de 20 años, costurera, que por ser comunista, por ser feminista, fue fusilada. Y lo que tenemos es la escenificación de cómo quedan al descubierto pactos de PP y de Vox que permiten conductas de este tipo, que son, sí, la vergüenza de Europa. Aurora Picornell es la pasionaria de Mallorca, así es conocida, y es una militante feminista, comunista, que fue fusilada por el franquismo. Sus restos estaban en una fosa común. Gracias a este trabajo ingente en la pasada legislatura pudo haber reparación en este
en este caso. Exigimos la dimisión o el cese inmediato del señor Le Sen. El Partido Popular también tiene que asumir su responsabilidad, porque la mejor manera de que esto no vuelva a ocurrir es que le retiren la confianza al señor Le Sen para ocupar la presidencia de la mesa del Parlamento y rompiendo su acuerdo con Vox. Pero llueve sobre mojado si ya en este país hemos visto a Ortega Smith mentir, manipular y burlarse de las 13 rosas. Lo hizo. Y ahí sigue, con sueldo público. Algunas que llamaban las 13 rosas y resulta que lo que hacían era torturar, violar y asesinar. Sí, cometieron crímenes brutales en las checas. Es curioso lo ocurrido en Baleares porque Vox está presumiendo desde hace mucho tiempo de acabar con la política autonómica, las comunidades autónomas sobran, pero bien que cobran de los gobiernos autonómicos, bien que tienen en parlamentos autonómicos a dirigentes como este Gabriel Le Sen cobrando un buen sueldo para hacer este papelón tan lamentable, de esta imagen tan vergonzante. Ellos bien que cobran de esto, bien que hablan de defender la vida y precisamente lo que suponen estas feministas, lo que supone Picornell es cómo mataron y fusilaron a una mujer embarazada y madre de una niña de 2 años. Esto es lo que está ocurriendo y esto es insoportable. De hecho, lo que ha provocado ya es una oleada de quejas, de manifestaciones en el Parlamento. Por ejemplo, ocurría en el Congreso esto, con este diputado de Sumar. Ya debería haber dimitido. Ha ultrajado a Aurore Picornell, el miserable, el cobarde Le Sen. Es una vergüenza. Aurore Picornell y las Roges del Molinar. Ojo al matonismo de la extrema derecha. Basta ver que permanentemente muestran ese fascismo en sede parlamentaria. Mirad a este tal Manuel Mariscal, de qué manera tan desafiante, con este discurso tan lamentable que tengamos que permitir esto en el Parlamento español. Decía esto en el Congreso. Si aquí realmente hubiese 33 diputados fascistas, usted saldría corriendo o se tiraría al suelo. Leyes de memoria como la Balear permitieron, por ejemplo, la búsqueda de restos mortales de víctimas del franquismo, por ejemplo, los de Picornell. Es lo que permitió, que estaba en una fosa, por cierto. Hay gente como estos que se las dan de ser muy cristianos y es lamentable que no reconozcan y que no apoyen que precisamente es un gesto absolutamente humano que los restos mortales de las víctimas del franquismo tengan un descanso justo, no que estén en cunetas, no que estén en fosas. Pero ellos, ahí se ve su hipocresía, optan como prioridad en sus políticas por derogar este tipo de leyes. ¿Por qué les molestan? Porque son leyes que señalan lo que son franquistas. Son franquistas, son fascistas, y este tipo de leyes les señala y les muestra como tal, como lo que son. Y esto es inaceptable en un partido político que sabemos ya, y lo han reconocido abiertamente, son herederos del franquismo. Condenar el franquismo no tiene ningún sentido, puesto que somos herederos, nos guste más o menos. Hay que soportar esto en la política española. Tenemos que pagar a cargos públicos para que siendo un presidente de un parlamento destroce, rasgue la foto de víctimas. Es inaceptable. Esto en un contexto además de odio, de llamamientos, como por ejemplo los de Aznar, que está insistiendo permanentemente en decir la gente se tiene que movilizar porque nos gobierna la ultraizquierda. Lo que tenemos es una extrema derecha de manual que muestra actitudes absolutamente vergonzantes para España. Pero Aznar insiste con sus discursos. La apelación a la energía cívica, la apelación a la energía ciudadana, la apelación a la ciudadanía. Y tenemos en cuenta lo que tenemos, lo que está gobernando España, que es evidentemente una coalición de ultraizquierda que quiere acabar con el orden constitucional y que quiere acabar con la continuidad histórica de España, pues entonces nos tenemos que movilizar. Sí, es la permanente obsesión de José María Aznar, constantemente haciendo llamamientos a que la gente se rebele contra el gobierno. Yo le pido a los ciudadanos españoles que no sean espectadores de la situación actual de España, sino que movilicen todas sus energías para que el país pueda salir adelante. Por cierto, entre tanto, no perdáis nunca de vista que lo que Aznar representa son los intereses de los de arriba y que lo que hacen por detrás son negocios. José María Aznar, con esos grupos de interés a los que defiende permanentemente, o basta ver a su cachorro Pablo Casado. Mirad esta noticia que sacaba Expansión. Cómo con esa actividad económica a la que ahora se dedica, vemos esa relación con el negocio de la defensa tan jugoso y a estas cosas se están dedicando. El lobby de este tipo queda muy retratado. Muestra cuál es la dedicación, cuáles son los intereses. Esto es lo que hay. El Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y por cierto, no quiero pasar por alto
algo que también me parece muy llamativo. El juez Manuel García Castellón. ¿Por qué lo llaman lawfare? ¿Pero para qué le emplean una palabra absolutamente hipócrita? Manolo para los amigos populares, negando el lawfare, diciendo a estas alturas con lo que sabemos que está ocurriendo con la justicia en España, negando que exista esa actitud de lawfare y además hablando de hipocresía para despachar así el debate que hay sobre el lawfare. El juez García Castellón. ¿Por qué, como aquella película famosa, por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Esto es igual. ¿Por qué lo llaman lawfare cuando es prevaricación de lo que te están acusando? ¿Por qué? Pues ya se imaginan por qué, claro. Son aspectos a mejorar en España. No podemos tener una extrema derecha que cuestione la condena de la dictadura. Eso debe estar superado hace tiempo y no ocurre. Constantemente se muestra que sigue habiendo fascismo y franquismo en las instituciones. No puede ocurrir. No puede soportarse que haya una oposición que no asuma que no gobierna. Es inaceptable. No se puede permitir tampoco que tengamos una justicia en España tan necesitada de mejoras, de regeneración, de reformas, de que realmente la gente tenga la sensación de que hay una justicia independiente que se dedica a hacer justicia. Y por cierto, en este contexto de lo que necesita avanzar y regenerarse, tanto jabón que se está dando a los 10 años desde la abdicación del rey que vive en un país del Golfo, valga la redundancia, un comentario. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, hablando de que lo que supone el reinado es transparencia. Trasladar, como le digo, en nombre del Gobierno, el reconocimiento a la labor desempeñada por Su Majestad Felipe VI, ante además estos 10 años de compromiso, de transparencia y sobre todo también de lealtad frente a la jefatura del Estado. Hombre, transparencia en un país en el que no sabemos el patrimonio de la familia real, dónde está, dónde tiene el dinero Juan Carlos I, en fin. Ante además estos 10 años de compromiso, de transparencia. Así está la situación política. E insisto y como idea fundamental, pensemos por un momento, pongámonos en el caso de que estamos en Alemania y el presidente de un parlamento destroza las fotos de víctimas del nazismo. ¿De qué estaríamos hablando? ¿Qué estaría ocurriendo? Presidente de un parlamento. Ojo, con el papel que representa. Destrozando las fotos de mujeres que fueron perseguidas, torturadas, violadas, fusiladas, ellas, sus familiares, y esa es la forma que queda, el simbolismo que queda de cómo se trata la memoria, derogarla, intentar borrarla, y al final, como dijo la propia Picornell, las balas no podrán matar las ideas, ni matan las ideas, por mucho que algunos fascistones permanezcan en este país con este tipo de actitudes. Lo dijo ella, la fusilaron, pero las balas siguen sin poder matar las ideas. Podrán vejar, podrán despreciar lo que hicieron unas, pero siempre quedarán otras. Y como tal es condenable que ocurra esto. ¿Y qué va a pasar? ¿No va a pasar nada? No debiera ser así. No puede haber un presidente de un parlamento en una democracia que tenga esta actitud y no tenga consecuencias. Me parece a mí, no sé qué creéis. ¿Cuál es vuestra opinión? Leemos vuestros comentarios. No me defino ni de derechas ni de izquierda. Tampoco, ya somos dos. Yo soy falangista. Ahí está. Increíble.